En el fondo, lo que ocurre es que el señor Camacho optó por una línea radical y le vendió a Santa Cruz la idea de que sería fácil sacar por la fuerza al presidente Evo Morales. Y ahora, para mantener a los jóvenes movilizados, tiene que recurrir a medidas aún más extremas, que también serán inaplicables, como el pedido de renuncia del presidente Evo Morales. De todas maneras, queda claro que el señor Camacho está impulsando una aventura golpista, que por suerte para la parte de la oposición democrática no es respaldada. Poco a poco se está aislando en su violencia y en su radicalismo. Tanto la Iglesia Católica como diversos analistas han hecho constar que Bolivia necesita salir de esta crisis mediante un diálogo, optando por salidas institucionales lejos del golpismo que propone el señor Camacho. Por otra parte, hoy el canciller Diego Pari hizo una explicación ante la Asamblea de Organización de Estados Americanos sobre la situación política del país. Presentó pruebas de los afanes golpistas de sectores de la oposición y de los comités cívicos, y en esa asamblea un grupo de países encabezados por Brasil, Argentina, Colombia, entre otros, instaron al gobierno boliviano y a la oposición a resolver las diferencias por medio del diálogo y permitir el trabajo de la comisión que lleva adelante una auditoría cuyos resultados deben respetarse por ambas partes. Como se ve, la comunidad internacional no respalda de ninguna manera las marchas violentas de la oposición y la escalada golpista propuesta por el señor Camacho y por un conjunto de comités cívicos. Reiteramos nuevamente, lo que ocurre en el fondo es que el señor Camacho optó por una línea radical que no será capaz de cumplir. Su pedido de renuncia fue acompañado de un conjunto de amenazas que lo único que hacen es proponer dañar la economía del país y dañar fundamentalmente al pueblo boliviano, como la toma de instituciones y el cierre de fronteras. ¿Cómo toman el anuncio de toma de instituciones y de fronteras? ¿Qué significa eso para ustedes? Es una propuesta de dañar el país, de dañar la sociedad, la economía de las familias bolivianas, la economía del Estado. Es un intento de radicalizar las medidas que lo único que produce es la afectación a los bolsillos de las y los bolivianos. Y no creemos nosotros que este intento por radicalizar las medidas llegue a un buen puerto, tomando en cuenta el respaldo internacional que en este momento existe de casi 14 países que se han pronunciado ante la Organización de Estados Americanos en el respaldo de buscar una salida institucional y pacífica a través del diálogo. Presidenta, ¿qué acciones se va a asumir ahora en contra del presidente Camacho por sedición? ¿Algún proceso se puede iniciar? No, en absoluto. Él ha quedado puesto en evidencia en sus intenciones, ha quedado puesto en evidencia en sus falencias, ha quedado puesto en evidencia ante el público que lo acompañaba de que es inviable la ruta de radicalización de las medidas que él propone. Presidenta, mañana ha indicado de que va a llegar el señor Camacho a La Paz. ¿Habrá garantías? ¿Cómo ve esta llegada? Bueno, esto tiene que... No, en absoluto. Nosotros no tenemos el mismo planteamiento que el señor Camacho de violentar la institucionalidad, de violentar el libre tránsito y conculcar los derechos ciudadanos. ¿El señor Camacho va a echar una carta en la Casa Grande del Pueblo con ustedes? ¿Qué van a hacer esto? Absolutamente nada. Es parte del show que plantea el señor Camacho buscando radicalizar sus medidas, ponerse al frente, realizar anuncios que es incapaz de cumplir. Muchísimas gracias. ¿Estos anuncios la policía se va a movilizar? Presidenta, ¿la policía se va a movilizar luego de estos anuncios, la toma de instituciones, se va a hacer un plan estratégico? ¿Qué se conoce, Presidenta? No, en absoluto. Nosotros no estamos de acuerdo con aquellos planes que buscan conculcar el ejercicio de los derechos ciudadanos, aquellos que buscan afectar el derecho a la locomoción, al libre tránsito, al libre pensamiento. No compartimos esa vía, no compartimos la vía de la radicalización de las medidas que lo único que hacen es distanciarnos de un punto de encuentro común que se debe llegar a través del diálogo. Hoy el señor Camacho ha propuesto radicalizar las medidas y ha sido puesto en evidencia en sus falencias, en la inviabilidad de sus propuestas, y no acompañaremos, por supuesto, aquella ruta de escalada de violencia que él propone. ¿Qué acciones tomarán si realizan las medidas de presión presidencial desde el gobierno? Bueno, eso será anunciado por las instancias que corresponden. Nosotros hoy ponemos en evidencia que la solicitud del señor Camacho ante el Cabildo
que fue planteado en el departamento de Santa Cruz, por supuesto que no cumple las expectativas de quienes acompañaron este evento. Optó por una línea radical, le vendió a Santa Cruz la idea de que sería fácil sacar al presidente Evo Morales por la fuerza y hoy día, para mantener a los jóvenes movilizados, plantea recurrir a medidas extremistas, medidas que nosotros, por supuesto, no compartimos. Presidenta, por favor, estamos en vivo para ya la televisión. ¿Ya? Estamos en vivo con la vicepresidenta Fernanda Camacho, por favor. Bueno, lo hemos manifestado en diferentes instancias. Para ocultar el fracaso de su estrategia golpista, el presidente del Comité Cívico hoy lanzó nuevas amenazas. Con su pedido de renuncia quedó en ridículo y esta vez le lanzó una serie de amenazas para dañar al país, dañar la economía, como la toma de instituciones y el cierre de las fronteras. En el fondo lo que ocurre es que el señor Camacho optó por una línea radical y le vendió a Santa Cruz que sería fácil conseguir por la fuerza sacar al presidente Evo Morales. De todas maneras, aquí lo que queda claro es que el señor Camacho está impulsando una aventura golpista. Por suerte, parte de la oposición democrática no lo acompaña. El pronunciamiento de la Iglesia Católica, como de diversos analistas, plantean que Bolivia debe salir de la crisis mediante una vía institucional instalando puentes de diálogos. Esto ha sido ratificado por la Organización de Estados Americanos y un conjunto de 14 países que se han pronunciado hoy en una sesión extraordinaria y que apuntan a que se culmine el trabajo de la auditoría como una vía institucional, pacífica y que a través del diálogo garantice la salida del conflicto. El tema de la carta ya redactada, ¿cómo se toma aquello? Bueno, es parte de los experimentos del señor Camacho por intentar nuevamente confrontar. Es uno de los esfuerzos más que realiza por reavivar un movimiento que está en este momento movilizado, pero que en su ala democrática no comparte este tipo de radicalizaciones de medidas. ¿Qué podría pasar mañana tomando en cuenta de que él dice va a ir a entregar la carta hasta La Paz a partir de lo que era el Ministerio de Gobierno para tener una respuesta? Bueno, son las decisiones que asume el señor Camacho. De todas maneras, más allá de las cartas, el señor Camacho ha intentado una aventura golpista que en diferentes escenarios, en diferentes comentarios, en diferentes declaraciones públicas por parte del señor Camacho han sido puestas en evidencia. Los bolivianos no queremos más conflicto, no queremos que se ponga en riesgo la integridad física y la vida de las personas. Ninguna diferencia política puede anteponerse al derecho a la vida, a la integridad física, al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito, derechos que hoy se encuentran conculcados por la radicalización de medidas que apunta el señor Camacho. Muchísimas gracias. Bueno, hay diferentes posturas. Hay ciudadanos que hoy plantean la necesidad de retomar sus actividades laborales, que tienen que pagar las facturas, que tienen que pagar las deudas en el banco, que tienen un pequeño emprendimiento y necesitan continuar con este emprendimiento para garantizar la movilidad económica y pagarle a los trabajadores. Y estos son elementos que se ven privados del desarrollo normal cuando el señor Camacho plantea la continuidad del paro indefinido. Los bolivianos queremos trabajar y ese también es uno de los derechos que está protegido por la Constitución Política del Estado y es parte de las garantías constitucionales. Presidenta, cuando ustedes advierten una aventura golpista, ¿eso quiere decir que podría haber un proceso en algún momento? No, en absoluto. Ya ha sido de todas maneras mostrado a nivel internacional, ha sido expuesto ante los organismos internacionales, lo está realizando el canciller Diego Pari, lo realizará el ministro de Justicia también prontamente y nosotros lo hemos manifestado. No compartimos esta ruta y nuestra mejor respuesta es la búsqueda de una salida institucional permitiendo que la auditoría de la Organización de Estados Americanos culmine su trabajo y sea ella la que nos brinde un informe respecto a las denuncias presentadas por diferentes sectores políticos. Presidenta, ¿quieres plantear un pacto político? ¿Es posible? Nosotros no vamos a plantear un pacto político que ponga en riesgo el cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Nosotros tenemos normas. Cuando participamos los partidos políticos en un proceso electoral, nos apegamos a una normativa. Y nos plantean la ruta de una salida política cuando eso, de forma indirecta, lo que plantea es ignorar nuestra propia normativa. Esperamos atentos los resultados de la auditoría
que se está realizando el proceso electoral y a partir de eso se anunciarán seguramente nuevas rutas políticas.